Bueno, después de hablar un poco de la Primera Guerra Mundial, dada por lo que hemos venido trabajando, el imperialismo, eh, en sus trabajos de noticias históricas, la mayoría han contado esa parte de cómo el mundo y la humanidad pasó por uno de los momentos más tristes de su historia. Una guerra que ponía en primera fila a muchos soldados que murieron sin tener una razón justa, en donde aparecen las máquinas por encima del combate cuerpo a cuerpo, aparecen desarrollos tecnológicos negativos como los gases tóxicos, las trincheras, la pelea eterna. Y obviamente pues hay un perdedor, como en ese caso particular es Alemania, y en ese tratado de Versalles firmado cuando se culmina la guerra después de 1918, generaba una cantidad de incertidumbres dentro de los territorios de cada Estado-nación europeo. Aparecen diferentes líderes que bajo las crisis que se dieron por haber perdido la guerra, por haber sido embargados y por haber tenido esa idea de derrota y de fracaso tan latente en su población, se aprovecharon y manipularon las masas, las poblaciones, las personas que creían que con ese liderazgo fanático cambiarían las cosas de sus países después de la guerra. Y a la vez las crisis, como el caso particular de la crisis de 1929, es uno de los temas que también se trabajará complementario a lo que hemos venido trabajando. La aparición de nuevas ideologías, como ya le hemos hablado, en formas ya de gobierno, como es el socialismo en el caso de la Rusia bolchevique, la Rusia de Lenin, de la cual pues heredaría el poder un gobernante a su manera con características totalitaristas también, pero pues obviamente manejando un esquema diferente frente a la organización social, política y económica, como fue la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, actualmente parte de la actualidad de Rusia, pero pues aparece otro líder, como es el caso de Mussolini en Italia, y uno pues que marcaría las pautas de aproximadamente 20 años de tristezas para el mundo y para Europa, como fue el caso de Adolf Hitler y su promesa de un tercer Reich, es decir, un tercer reino para gobernar, un reino que tendría el dominio del mundo y que permitiría, según él, en sus discursos, un milenio de paz. Por eso se llama este texto así. Después de eso, pues vamos a darnos cuenta que las historias que ustedes van a ir consultando, lo que van a ir trabajando con el ejercicio que vamos a hacer del reportaje histórico y con lo que ustedes conocen, las películas que ya son parte de la cotidianidad sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el nacionalsocialismo, es decir, el partido nazi, su conformación, sobre la masacre y el genocidio judío, sobre la aniquilación de millones y millones de pobladores, sobre la aparición de las bombas atómicas, sobre la nueva organización de un mundo a partir de el poder casi hegemónico de los Estados Unidos y después una confrontación con otra gran potencia que se formaría con mayor fuerza, terminar la Segunda Guerra Mundial, como es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos va a llevar a un nuevo mundo, a una nueva forma de ver la realidad de este planeta, ya no dividido en 8 o 9 imperios como estaba desarrollado hasta el siglo XIX, sino en una condición de dos fuerzas, dos polos que entrarían en confrontación, no solo desde lo ideológico, sino desde lo político y desde lo militar y obviamente desde lo ocupacional. Algo que
trabajaremos mejor el otro año, como es la Guerra Fría. Actualmente se está hablando de Guerra Fría entre China y Estados Unidos y tiene algunos elementos muy similares, no iguales, pero muy similares a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos entonces con, la- con las preguntas y después de haber hecho la lectura, después de haber escuchado la reflexión que les acabo de dar, poder dar respuesta a algunos de los componentes de esta prueba semestral. Entonces, una de la parte final del texto nos hablaban sobre un plan que se desarrolló Estados Unidos para poder ayudar, pues entre comillas, porque igual eso fue casi un embargo o fue un préstamo y ahí lo plantean que ese es el momento que todavía Europa lo está pagando, por eso esa afirmación que les daba anteriormente de cómo Estados Unidos se posiciona sobre el mundo, aunque en este momento ya no tiene el mismo control, pero ejerce esa acción de promesa de reparación que hicieron, que en parte cumplieron y que eso generó una deuda que todavía se mantiene en Europa. Nos dice que un objeto o un objetivo del plan Marshall fue uno de los generales que ayudó a tomar esta decisión frente a la recuperación de Europa. Vamos a mirar las cuatro opciones, ¿sí? Eh, Recuerden que el plan Marshall buscaba particularmente eh, pensar en una nueva reorganización de Europa, ¿sí? Después de haber acabado la guerra, pues Europa entró en crisis económica por la cantidad de recursos gastados, por la destrucción y obviamente por las condiciones de la guerra y la cantidad de personas muertas, enfermedades y demás que se dieron posterior a esta acción bélica. Entonces, estos son uno de los elementos fundamentales que tenía el plan Marshall, ¿sí? Eh, Después aparecerían otros planes para evitar, como ya les había hablado, esa confrontación entre dos fuerzas. Por un lado, la fuerza occidental, vista desde una ideología y desde una forma de organización económica y política y social como fue el capitalismo o la sociedad capitalista, y por otro lado pues estaba el bloque socialista, particularmente con la influencia soviética. En América se desarrollaría en algo que los historiadores retoman como el Plan Cóndor, pero eso fue muy posterior a lo que desarrolló Marshall en Europa. Eh, Se creó la OTAN como parte de una organización militar sobre las potencias que posterior a la recuperación de este plan Marshall sería pues como uno de los ejes de control y obviamente posicionamiento estratégico para evitar que los países se dejaran influenciar o tomaran una posición ideológica socialista o comunista. Entonces, eso fue también posterior al plan Marshall. Y por último, pues organizada estas nuevas naciones, estos nuevos territorios, y obviamente después del apoyo de los Estados Unidos, pues eso permitió la creación de una comunidad económica europea que buscaba generar lazos o vínculos económicos de cooperación, pues obviamente tratando de evitar que se dieran las cosas que previamente ya se habían establecido como confrontación entre potencias en términos económicos. Entonces, si nosotros retomamos lo que acabamos de decir, podemos desarrollar la siguiente afirmación, que sí buscaba Marshall o el plan Marshall estadounidense apoyar a los europeos después de la guerra. ¿Listo? Vamos entonces con la pregunta 64. Dice que el fundamento ideológico es donde las ideas, desde dónde salía, qué era lo que pretendía el plan Marshall, qué pretendían los Estados Unidos. Podemos entender ese fundamento ideológico en como qué. Pues como el poderío imperial en todo el mundo, no. Poderío imperial, Estados Unidos tenía conocimiento de que se iba a convertir en la principal potencia, pero no la única. Y no quería dedicarse a una guerra sin sentido como fue la guerra
que desarrollaron estas potencias europeas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Buscaba dentro de sus ideas el plan Marshall, la recuperación económica y estatal de Europa. Lo hemos dicho previamente, ese era el objetivo, ¿sí? Ayudar a la recuperación económica y que los estados se organizaran nuevamente en Europa, respetando sus fronteras y respetando sus condiciones después de los tratados firmados, ¿sí? La división del mundo en capitalismo y anticomunismo. El primero que tome esa opción hizo una lectura superficial, porque hay una contradicción, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hablan de la división del mundo. Ya lo hemos dicho, sí es cierto. ¿En, en qué se divide el mundo? En una parte capitalista, claro, muy cierto. ¿Sí? Lo contrario al capitalismo en ese entonces era el socialismo o el comunismo. Pero entonces dice que la división del mundo en capitalismo y anticomunismo. Para ser anticomunista debía ser capitalista. Entonces acá nos están haciendo caer en una trampa. La división del mundo en capitalismo y capitalismo, pues obviamente no, ¿cierto? Y la opción D dice que repartir Europa de oriente a occidente entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Ya, como lo he mencionado, Estados Unidos sabía que en algún momento todos estos países se reorganizarían y que el comercio mundial necesitaría de un liderazgo de un solo país como ellos, pero con la ayuda y cooperación y reorganización de otros países. Gran Bretaña fue vencedor, pero eso no quería decir que Gran Bretaña en ese momento quisiera otra vez establecer un periodo de guerra para poder controlar el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, hay una opción correcta y creo que ya la hemos mencionado. En la pregunta 65 nos dice que la posguerra, o sea, después de la guerra, marcó dos modos de ver e interpretar la realidad. Por un lado, el comunismo y por el otro lado, el capitalismo salvaje. Comunismo, recuerden que eso lo hemos trabajado también en uno de los tutoriales y en muchas de las actividades. Lo que buscaba el sistema ideológico y político comunista en su condición práctica era una reorganización de la sociedad y del Estado en donde los poderes tanto económico, político como cultural recaían sobre su propia población y el Estado cumpliría la función de garantizar de que derechos y deberes se organizaran de manera prácticamente igualitaria o equitativa entre toda la población sin diferencia de clase. ¿Listo? El capitalismo salvaje, por lo contrario, lo que busca es que las personas, en su deseo de poder satisfacer sus necesidades, alcancen la producción y generación de recursos y de productos y mercancías desde una condición individual, donde en términos de competencia, quien más produzca y quien más genere recursos y quien más genere mercancías, pues va a tener mayor ganancia y por tanto en su condición individual podrá disfrutar de esas ganancias sin necesidad de repartirlo equitativamente ni que el Estado le limite su ganancia y su capital. ¿Listo? Entonces podemos decir que después de la guerra, ambos modos de ver la realidad, o sea, el comunismo y el capitalismo salvaje, coinciden en algo. Lo que acabo de decir uno diría son totalmente contrarios, pero de pronto en ese momento, después de la guerra, coincidió en algo. Eh, nos dice que coincidían de pronto en manejar compromisos políticos y económicos para sacar de la crisis de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Yalta se establecen unos convenios, primero porque pues Rusia desde el oriente llegó en primera instancia a Berlín, ahí fue cuando ya Hitler tomó la decisión de, pues como una de las teorías de quitarse la vida, y otra parte de Alemania pues fue donde llegaron los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, los que se fueron uniendo poco a poco después de la intervención del día D, y pues obviamente eso generó, digamos, un primer acuerdo entre ambos lados de postura ideológica, ¿sí? O sea, entre el socialismo y los socialistas de la Unión Soviética, de Stalin como líder,
y el bloque occidental capitalista con los líderes como el caso de Churchill. Entonces, ¿es cierto? Sí, fue cierto. En eso coincidieron. Tenían que haber compromisos para sacar la crisis de Europa. Ahora vamos a la opción B. Anteponer el valor del estado de las cosas. O sea, anteponer es poner de primeras el valor del estado de las cosas, es decir, primero las mercancías por encima de los hombres. Eso no iba a ser una lectura que iban a desarrollar las dos posturas. Aunque en la práctica la mayoría lo hicieron porque los rusos o los soviéticos eh, sacrificaron a muchos hombres para generar un proceso de industrialización estatal, y los capitalistas pues obviamente preferirían la elaboración de mercancías, productos y obviamente sacar ganancia por encima de la calidad de vida de los hombres. Entonces ahí no se pusieron de acuerdo. La recuperación del mapa europeo con la caída del muro de Berlín. Recuerde que la construcción del muro de Berlín fue gracias obviamente a esas diferencias, a esa cortina de hierro, a esa visión bipolar, a esas diferencias entre capitalismo y comunismo o socialismo. Se empezó en 1963, mucho tiempo posterior a la Segunda Guerra, acabó en el 45, pero la caída del muro de Berlín pues, fue en el 89, y aunque planteó una nueva organización del mundo capitalista en la parte oriental de Europa y de Asia, pues siguió manteniendo sus diferencias. Y por último nos dice que mantener el nacionalismo de los países sometidos a nivel mundial. Los nacionalismos fueron las causantes para que se desarrollaran las guerras, entonces obviamente cada país mantiene dentro de su ideología, sus costumbres y digamos, su concepción histórica, arraigado cada uno de los niveles de pensamiento particular y representado en sus propias costumbres. Entonces también es descartada. Por tanto, podemos decir que la mejor opción, la que más nos compromete, es esta, la opción A. Bueno, en esta parte del texto vamos a retomar lo que fue las repercusiones del nacionalsocialismo alemán, cabeza de Hitler y todos sus comandantes, y obviamente la población alemana, que consideró que tiene una condición de supremacía racial por encima de otras etnias, de otras razas diferentes a las que ellos denominarían las áreas puras, las razas puras como la aria, perdón. Eh, Había una falsa creencia de la inferioridad de algunos grupos raciales. Recuerden que ustedes cuando trabajaron en el taller sobre Comte y sobre la postura y la lectura de algunos teóricos científicos y políticos de finales del siglo XIX, consideraban que si había unas diferencias raciales fundamentadas en la ciencia y que había unas razas superiores y otras inferiores. ¿Sí? Pues ese presupuesto caló en la organización político-militar y en la sociedad, y todavía se mantiene. Recuerden lo que estamos viviendo con el caso de las comunidades indígenas en Colombia segregadas, las comunidades afrocolombianas también que han sido asesinadas, y lo que pues, ha causado el revuelo mundial, como el caso del afroamericano muerto por el policía eh, en la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos, y obviamente la forma como lo hizo. Es una consideración de discriminación racial, y obviamente se mantiene. Eso impulsó al nacionalsocialismo y a la persecución y la discriminación. Según ese presupuesto, desde el punto de vista estrictamente biológico, que es una de las cosas que hemos leído en uno de los talleres, se podría decir que desde lo biológico se puede decir entonces que hoy en día hablar de razas puras es una realidad cierta. Es una idea que tienen algunos de supremacía, que uno pensaría que después de la Segunda Guerra Mundial y con lo ocurrido con el genocidio de los judíos, pues tendría que ser. Esa gran mentira todavía muchas personas la tienen. Y lo más preocupante es que tal vez muchas personas cercanas a nosotros consideren todavía esa idea de raza pura o de alguien superior al otro.
La opción B nos dice que los intercambios raciales hacen que genéticamente un grupo étnico mejore. La mejora genética no tiene que ver con ninguna relación étnica. Es una condición de adaptación en el cual las personas dentro de su condición van adaptándose al medio, generando unas condiciones físico-biológicas que les permiten mantenerse y mejorar sus condiciones, ¿sí? Pero no podemos hablar de una diferenciación genética a partir de lo étnico. Es una total contradicción. La opción C nos dice que la raza es más bien un hecho social. Darwinismo social, ustedes lo leyeron. La idea de que hay sociedades que progresan, Comte también lo dijo, por sus condiciones sociales, por sus condiciones tecnológicas, por su desarrollo científico, ¿sí? Y que generan ciertas diferencias con otras sociedades. Pero no es genético, no es natural, no es una condición de raza, ¿sí? Entonces, por eso es un hecho social, no un hecho biológico. Y la última opción nos dice que el ADN permite analizar que existen grupos étnicos raciales biológicamente superiores. Entonces es otra gran contradicción que siempre se ha querido fundamentar, sobre todo desde la utilización negativa de la biología, de las nuevas lecturas sobre el genoma humano, de las nuevas lecturas del ADN, al pensar que todavía se puede analizar ADNs de personas, grupos étnicos o raciales superiores a otros. El genoma humano, precisamente, cuando se pudo hacer su estudio, nos permite darnos cuenta que tenemos las mismas características todos los seres humanos. La adaptabilidad al contexto social, al contexto geográfico es diferente, por eso hay unos que lo han hecho de mejor manera que otros, pero no podemos hablar de que hay un ADN superior a otro. Pues ya saben cuál es la respuesta. Vamos entonces con la pregunta 67, entonces que nos permite hablar de una conclusión del texto. A ver, vamos a ver cuál es la mejor opción. Nos dice, una conclusión puede ser que los estados y pueblos del mundo presenciaron la construcción de un nuevo orden internacional por parte de las potencias victoriosas. O sea, que el mundo se reorganizó a partir de que los Estados Unidos, Gran Bretaña o Inglaterra y Rusia ganaran esa guerra. Es una respuesta abarcadora. La siguiente opción, uno puede concluir que se dieron nuevos procesos de globalización que determinaron la sociedad internacional. Sí, claro, se dieron nuevos procesos de globalización. Sí. Sin embargo, esa globalización se dio por la forma en que esas potencias ganadoras dentro de la confrontación mundial permitieron un nuevo orden. ¿Sí? Y es una nueva globalización a la medida que hay una expansión de mercados, pero controlados a partir de la ganancia dada por esas potencias que estuvieron inmersas en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Otra conclusión nos dice que la imposición mundial de sistemas de seguridad. Sí se pusieron sistemas de seguridad, se dieron alianzas político-militares, pero no propiamente determinaron el nuevo orden mundial, ¿sí? Porque el nuevo orden mundial dependía de las dos posiciones, desde el capitalismo y desde el socialismo. Cada uno pues generó estos sistemas de seguridad y estas alianzas político-militares. O podemos concluir que finalizada la guerra los países aliados contra el fascismo, recuerde que el fascismo es una ideología, la que hemos venido hablando desde Mussolini, desde Hitler, ¿cierto? Que es otra forma de fascismo, en donde hay un gobierno autoritario, o hay una masa que lo sigue fanáticamente, en donde hay un control del poder por parte de una sola persona
y donde hay una discriminación de la diferencia racial, étnica o política y por tanto la eliminación sistemática. Dice que finaliza la guerra de los países aliados contra el fascismo, o sea, todos los que están en contra de Alemania e Italia, y todo movimiento nacionalista, o sea, todos los que se consideraran superiores, definieron los fundamentos de la sociedad internacional. No, estas condiciones no fueron, digamos, la posibilidad real o, digamos, lo más abarcador de lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial. Los nacionalismos todavía siguieron latentes, pero pues obviamente ya no en la misma condición. Esto es una idea secundaria, pero en una conclusión real o concreta. ¿Listo? Entonces, para este punto, la respuesta correcta sería la A. Ya estamos llegando a esta última parte. Recuerden que cuando hacemos este ejercicio en clase presencial nos demoramos horas y horas haciéndolo, pues por eso nos hemos tomado el tiempo suficiente para que esta última parte sea bien explicadita y obviamente se la puedan relacionar con lo que están trabajando en casa. Vamos a mirar entonces algunas de estas preguntas, no todas porque hay unas que son de puntuales de haber averiguado sobre el tema, lo que hemos venido trabajando desde la noticia histórica, entonces por eso es importante tener presente. ¿Listo? Entonces vamos a retomar para este caso la pregunta 69, vamos a coger la 69 y vamos a mirar también la pregunta 71. ¿Listo? Para que ustedes la tengan presente. Entonces la 79. Ahí nos están hablando de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces recuerden que en la Primera Guerra Mundial, cuando ustedes hacían la lectura sobre los imperios, posterior a la Conferencia de Berlín, la organización de las nuevas potencias mundiales, en ese entonces todavía se mantenían algunos territorios con denominación de imperio. Aparecía algo que se llamaría el Imperio Austrohúngaro, el cual tenía pues sus gobernantes, sus monarcas, y ellos tenían control sobre ciertas zonas, como eran los Balcanes, lo que actualmente es Croacia, Serbia, Albania. Y en ese control ellos no reconocían las diferentes étnicas ni las libertades que estos pueblos eslavos solicitaban con años, cientos de años de historia de antigüedad, como parte de su cultura, de su condición étnica y de su diferenciación con el imperio. Entonces, recordemos que una de las causas para que se desatara la Primera Guerra Mundial, una de las diferentes que se dieron, fue la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, ¿cierto? Recuerden que también el Imperio Austrohúngaro mantenía una estrecha relación con un Estado-nación fortalecido, casi nuevo, como era el Estado alemán. Y obviamente en esa alianza, ese Estado colaboró para que se pudiera hacer esa intervención militar y que fuera uno de los detonantes para que se iniciara la confrontación en la Primera Guerra Mundial. Ahora nos vamos para la pregunta 71. Entonces dice, no fue. Entonces eso es tener mucho, ser muy pilo en la forma como nosotros retomamos la información, porque la afirmación es algo que no fue, o sea, es lo contrario a lo que pasó realmente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que las consecuencias fue lo que se dio después. Nos dice que la primera opción dice que Alemania devolvió Alsacia y Lorena a Francia. Alsacia y Lorena era una región que los alemanes, habían tomado durante la confrontación y que posterior a la confrontación les tocó devolverla. Eso fue también una de las causas para que los alemanes intentaran justificar la intervención en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Otra posible consecuencia es que surgieron de nuevos
surgieron nuevos estados como Polonia y Yugoslavia. Sí, esos estados surgieron porque están anexados a otros imperios, a otras extensiones territoriales, y los países perdedores, particularmente esa zona de Alemania, digamos que el alejamiento de la guerra de Rusia por encontrarse en plena revolución rusa, pues obviamente posibilitó por un lado la formación del Estado polaco y de una reorganización de estados eslavos como fue la organización de Yugoslavia. Sí, se pudo hacer. No fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial que cayeran dinastías, es decir, familias nobles que habían organizado sus imperios y el mundo durante muchos siglos. Se dice que no fue una consecuencia de la caída de la dinastía de los Hohenzollern en Alemania, una familia importante gobernante alemana, los Romanov en el Imperio Ruso, que obviamente después serían sometidos por las fuerzas bolcheviques, y los Habsburgo, una familia que tuvo el control por muchos siglos, que eran parte de la Europa Central, en este caso del Imperio Austrohúngaro. Y por último dice que no fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial la creación de las organizaciones o de la Organización de las Naciones Unidas. Para la finalización de la Primera Guerra Mundial se crea un organismo mentiroso, digamos que fue más un tratado de palabra diplomático como fue la Liga de las Naciones, que obviamente no tuvo el alcance real para poder controlar otro conflicto, porque obviamente conocemos que casi unos años después, unos 20 años después, se desarrollaría la Segunda Guerra Mundial. La creación de la Organización de las Naciones Unidas se da después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948. Entonces, esta se dio posterior a la Segunda, no a la Primera Guerra Mundial. Ahí está la respuesta.